Bienvenidos a la cuarta clase de Tecnologías de la Información. Hoy analizaremos cómo conceptualizamos este término y también analizaremos el concepto de comunicación. Nos vamos a basar en las dos lecturas que teníamos para esta clase, una de ellas del investigador Cobo Romaní y la segunda correspondiente a Raúl Fuentes Navarro, que va a hacer referencia a las investigaciones y a las condiciones que se dan hoy en día sobre este punto en particular. Vamos a comenzar entonces haciendo un análisis de qué ha cambiado en materia de comunicación, vinculada a aquel título que definiremos como revolución digital. Como pueden ver ustedes en la imagen, ya lo hemos tratado en clases pasadas, vemos la imagen de Los Simpson, de la familia tan representativa de la televisión eh, actual. Y veíamos en la clase pasada estos dispositivos que estaban mediando en la participación de este hogar. La primera de ellas, lo que vinculábamos a la comunicación de masas, se define como aquellos viejos medios, entre ellos la radio, la televisión, y veíamos ahí las condiciones que se pueden dar en estos viejos medios de comunicación. Estamos hablando de una tecnología estrictamente analógica, en una difusión que se da de unos pocos a muchos, es decir, pocos medios de comunicación y una audiencia totalmente extendida. Veíamos que se da en secuencialidad, es decir, se dan distintos contenidos, determinadas horas, que pueden ser consumidos bajo esa característica por parte de la audiencia. Es totalmente monomedial, es decir, que es si es radio, era simplemente aquellos viejos medios, era a partir de poder escuchar la radio a través del éter, y lo que finalmente podíamos percibir era la voz, ¿sí? El concepto, digamos, del sonido. Y finalmente, con respecto al tema de la audiencia, encontrábamos una pasividad por parte de la audiencia, es decir, no había participación alguna por parte de las denominadas audiencias, repetimos nuevamente, televisivas o radiofónicas. El concepto de revolución digital hizo transformar estos viejos medios en nuevos medios y ahí aparece una comunicación digital interactiva. Y esta tecnología lo que va a permitir es que va a ser estrictamente digital, es decir, pasamos del concepto analógico al concepto digital. Próximas clases comenzaremos a analizar a qué nos referimos con esto de la tecnología analógica y digital. En cuanto a la difusión, hablamos de un concepto de reticularidad, es decir, aparecen ya muchas voces comunicando a otras muchas voces, es decir, este concepto de muchos a muchos. Por otra parte, lo que va a haber es que no vamos a tener una comunicación estrictamente secuencial, sino que vamos a entrar en el concepto de la hipertextualidad, esta posibilidad de poder navegar, y esto lo vemos muy claro cuando nosotros navegamos en las páginas web, encontramos links, esa hipertextualidad nos permite ir saltando, ¿sí?, de páginas en páginas y poder ir navegando. Este es el concepto principal que trae esta revolución digital. Con respecto a la monomedialidad propia de los viejos medios, pasamos a una multimedialidad. En un mismo contenido encontramos audio, videos, textos, animaciones, por lo tanto hablamos de una multimedialidad. Y finalmente, dado que estamos hablando de una reticularidad de muchos a muchos, encontramos el concepto de la interactividad, la posibilidad de participar, de completar el mensaje por parte de las audiencias. Pero esta revolución digital va a traer consecuencias que van a plantear los autores. Fíjese en esta declaración que hace el titular de la revista Wired, que es una de las revistas más importantes vinculado al tema de la comunicación digital, de los nuevos medios, las nuevas tecnologías. Él declaró que cuando comenzó la web, nadie, ni siquiera los que escribíamos en la revista, tuvo la capacidad de predecir su evolución actual, es decir, el crecimiento que tuvo, ¿sí?, la web y todo lo que llamamos la cultura digital, es decir, el concepto, el cambio que trajo esta nueva cultura digital. Si nosotros pudiésemos graficar esta revolución digital, lo haríamos a partir de este gráfico que extraemos del libro de Escolar y las hipermediaciones, en donde podemos ver este concepto, ¿no? Viendo la pantalla, a la derecha encontramos la multimedialidad, a la izquierda la monomedialidad. Fíjese que en la monomedialidad, en este concepto de uno a muchos, encontramos a la radio en línea, encontramos las listas de correo, el email, los libros en línea que existían. Si nos corremos en el eje, en esta idea de la multimedialidad de uno a muchos, vamos a encontrar los chats, las animaciones interactivas, ¿sí?, las primeras videoconferencias que se daban, ¿sí?, que unían en este caso la imagen y el sonido, finalmente lo que nosotros utilizamos
como a través de los medios como el Zoom o el Meet, están dentro de esta línea. Y la televisión que se llama a través de IP, es decir, la televisión que se transmite a través de la web, a través de la Internet. Si elevamos la abscisa y vemos el eje vertical en el concepto de muchos a muchos y la multimedialidad, ahí encontramos todo lo que hoy en día es propio, digamos, de nuestros tiempos, los diarios en línea, los portales, los videojuegos, ¿sí? Los fotoblogs, la Wikipedia, esta posibilidad de que muchas personas puedan completar una historia, es decir, esta idea de lo colaborativo, lo wiki aparece en ese caso, la posibilidad que nos da una plataforma de poder subir nuestros propios videos, como es la plataforma de YouTube, ¿sí? Y en el caso de muchos a muchos y la monomedialidad, bueno, encontrábamos nosotros que eran las primeras aplicaciones para poder comunicarnos, como eran el Twitter, ¿sí? Que hoy en día sigue existiendo, el blog, ¿sí? Lo que se llama los videocasting, ¿sí? Por lo tanto, aquí vemos esta posibilidad de la multimedialidad, de la monomedialidad, de muchos a muchos y de uno a muchos. Este es el cambio principal que trae consigo la revolución digital. Por lo tanto, ya vamos viendo el panorama de los próximos temas que iremos abordando en las próximas clases. Revolución digital, definición, medios, viejos medios, nuevos medios, y esos viejos y nuevos medios tendrán lo que se llamaba las mediaciones y en este nuevo concepto las hipermediaciones. Si nosotros podemos graficar los cambios, fíjense en ustedes que antiguamente nosotros utilizamos distintos soportes y la evolución en estos nuevos medios. Antiguamente se enviaba una tarjeta a través del correo postal, que era en papel, obviamente, que era emitida por alguien para ser recibida por alguien. Aparece el concepto del SMS, la primera tecnología para mandar mensajes a través de los teléfonos celulares. En este caso, como ustedes ven, no había una multimedialidad, era simplemente una monomedialidad, porque lo que permitía eso era un texto que se escribía, obviamente, pero no permitía, por ejemplo, la grabación de audio como hoy en día lo podemos ver en las nuevas tecnologías. Luego aparece el correo electrónico que ya permitía incorporar no solamente textos, sino poder incorporar archivos, tanto textuales como también de multimedia, hasta lo que hoy en día nosotros conocemos como WhatsApp, una herramienta que nos permite la vinculación, que permite la incorporación de imágenes, pero a su vez también poder hacer videoconferencias, es decir, que ahí tenemos la expresión de la multimedialidad, audio, videos, sonidos, animaciones, interactuando en un mismo soporte, en este caso en una aplicación, que es un soporte de software, ¿sí? Dentro de una aplicación como es nuestro teléfono, el concepto, digamos, de WhatsApp. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que esto de lo instantáneo, ¿sí? Nos permite, como decíamos, enviar videos, fotos, mensajes de voz, pero a través de una plataforma que se presenta gratuita, ¿sí? Nos da la posibilidad de una comunicación sin pagar ese medio que nosotros estamos utilizando. La revolución digital va a traer complejidades. Si ustedes leyendo los dos textos que le hemos dado para esta clase van a encontrar cómo está vinculada la comunicación con la democracia. Y por lo tanto, en nuestra nueva idea de revolución digital aparecen también ciertos desafíos y peligros. Quien ustedes ven aquí en la foto es una nota que dio para el diario La Nación de la República Argentina. El señor que ven en fotografía se llama Thomas Friedman. Thomas Friedman es un escritor, periodista, 3 veces ganador del premio más prestigioso en periodismo como es el Pulitzer. Es también columnista principal del New York Times de los Estados Unidos. Y fíjese la frase que él dio en un reportaje. Estamos en el momento más peligroso para la democracia estadounidense de toda la historia. Esto se enmarcaba, esta declaración, en lo que era el proceso electoral que se daba en los Estados Unidos, en donde competían demócratas y republicanos. Donald Trump, en este caso presidente de los Estados Unidos, que se presentaba a una nueva reelección, y Joe Biden, que era del partido demócrata. Pero, ¿por qué hablaba de momentos peligrosos para la democracia estadounidense? Bueno, él decía que se podía estar frente a una guerra civil, ¿sí? Y daba un concepto de la guerra civil. Dice, ahora nuestra segunda guerra civil es por una cuestión cultural subyacente. ¿Cuál será la relación entre las nuevas mayorías minoritarias en Estados Unidos y la próxima minoría blanca? Decía él. Y fíjese en este concepto de guerra civil. El periodista le va a preguntar, ¿puede darse una verdadera guerra civil? Y él va a responder que sí, sobre todo por los estilos de dirigencia que se estaban dando. Principalmente él ponía el acento en el presidente Donald Trump, y él decía que esto se dinamizaba porque todo esto está inflamado por las redes sociales, cuyo verdadero modelo de negocio es enfurecer a la gente
y destruir la verdad. Estas redes sociales, lo que nosotros vamos a denominar como nuevos medios de comunicación. Y entre esos nuevos medios aparecerán las nuevas mediaciones. Por lo tanto, esta revolución digital que nosotros vamos a estudiar, las redes sociales que vamos a estudiar, tienen esta contrapartida en una nueva forma de comunicación y por lo tanto de entendimiento. Nos queda entonces por definir, tal cual en el paper y la lectura que nosotros que le hemos dado a ustedes, es, bueno, cómo podemos arribar a un concepto de tecnologías de la información. Luego de un trabajo que va a realizar el autor, Cobo Romani, lo que él va a hacer es un benchmarking. En realidad esta palabra que proviene, es una palabra inglesa que viene de la palabra benchmark, quiere decir punto de partida. Bueno, lo que él va a analizar dentro de esa investigación es todos los conceptos que hablan de tecnologías de la información y la comunicación, desde dónde se mira, digamos, cuál es el punto de análisis, se hace un análisis de la comunicación, se hace un análisis de las industrias tecnológicas, de los dispositivos tecnológicos, y a partir de esa investigación él va a arrimar una definición de tecnologías de la información y la comunicación que nos parece a nosotros, y por eso le hemos dado esta lectura, la más acertada. Para él, va a definir las tecnologías de la información como los dispositivos tecnológicos que va a incorporar el software y el hard, que permite, dice él, editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información, siempre y cuando, dice él, cuenten con protocolos comunes. Y dice, ampliando esta definición, estas aplicaciones que integran medios informáticos, de telecomunicaciones, de redes, van a posibilitar la comunicación y la colaboración interpersonal, persona a persona, como también multidireccional. Este concepto que hablábamos anteriormente, uno a muchos o muchos a muchos. Y finalmente va a decir, estas herramientas desempeñan un papel sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso a la comunicación. Este último punto hace referencia a lo que veíamos con Friedman, también los peligros que tiene aparejada esta nueva tecnología. Por lo tanto, como verán ustedes, ya comenzamos a aproximarnos a los próximos temas que veremos en las próximas clases. Primero, poder definir qué es la revolución digital a la cual siempre hacemos alusión. Segundo, cómo vamos a analizar los dispositivos, qué es un hardware, qué es un software, ¿sí? Y finalmente, ¿por qué hablamos de protocolos comunes? Debería haber un lenguaje común para que los distintos dispositivos, pongamos por caso una cámara fotográfica, se pueda comunicar con una computadora se pueda comunicar con un teléfono celular, ¿sí? Es decir, distintos dispositivos que con protocolos comunes finalmente pueden comunicarse y pueden integrarse a esta idea de dispositivos digitales tecnológicos. Por lo tanto, esta primera aproximación y esta primera definición es la que nosotros vamos a utilizar de aquí en adelante para poder definir tecnologías de la información. Por otro lado, vamos a plantearnos en esta misma línea intentar definir qué es la comunicación. Y ahí nos vamos a basar en el texto que nos propone el doctor Fuentes Navarro, que va a ser una referencia a una investigación sobre las condiciones internacionales que se dan dentro de un diálogo transversal del saber, vinculado obviamente a la comunicación. Y él va a decir que varios autores actuales van a renovar el concepto y la práctica de investigación en materia de comunicación. Y dice él, lo que se va a hacer es, se va a tratar de perseguir fines sociales relevantes y no superficiales. Es decir, la comunicación o aquellos investigadores en comunicación para este autor se han quedado en cuestiones superficiales y habría que volver a las fuentes de la tecnología. ¿Qué es una cuestión superficial o tecnologismo? Es decir, aquello que son los instrumentos, los aparatos, para él esto es superficial y habría que volver a profundos estudios sobre los medios de comunicación. Aquí vamos a hacer nos vamos a detener y vamos a hacer una breve descripción de una de las materias que seguramente varios de ustedes han cursado, como es teoría de la comunicación, y simplemente nos interesa a nosotros poder rescatar de dónde proviene la comunicación, ¿sí? A qué fuentes, a qué saberes abreva la comunicación y por lo tanto qué se va a discutir en las nuevas teorías vinculadas a las comunicaciones digitales. Ustedes saben, como habrán visto, antes del siglo XIX comenzó
todo el debate y los planteos era a partir de la filosofía, era la ciencia de la filosofía la que aunaba todos los criterios, las principales preguntas vinculadas con los saberes o con las cuestiones prácticas de nuestro mundo. Luego, avanzando en ese mismo siglo, aparecen algunas disciplinas que van a partir de la filosofía, como es la filosofía del alma, la lógica, la gramática, la retórica. Por otra parte, van a aparecer las matemáticas, la física, la biología y a su vez también la filosofía política. La filosofía política que va a tener una relación de diálogo constante con la filosofía del alma. Pero como ustedes pueden ver, cada una de estas disciplinas, todas comienzan a partir de una materia básica como es la filosofía. Avanzado este siglo XIX, lo que vamos a encontrar principalmente son ya algunas disciplinas que nos son muy propias, muy cercanas, que de hecho las podemos ver hasta en carreras universitarias, como es la psicología, la lingüística, la semiótica, materias que ustedes van a tener en los próximos años. Va a seguir siendo como un foco central la matemática, la física, la biología, y esto va a ser así porque obviamente que los adelantos tecnológicos tienen un reenjambre principal en la matemática y en este tipo de ciencias. Aparecerá la sociología, que es la ciencia que va a estudiar el fenómeno social y cómo se estructura ese fenómeno social, y va a tener una preponderancia importante la teoría política. ¿Sí? Teoría política, filosofía, sociología están hermanadas principalmente como ciencias. Pero fíjense en lo que ocurre en la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Vamos a tener con peso algunas de estas ciencias, lingüística, semiótica, filosofía, psicología, sociología, pero va a aparecer una nueva ciencia que es la antropología, ¿sí? Con un diálogo permanente con la teoría política. Y de la lingüística y de la semiótica va a aparecer, van a emanar las teorías de comunicación, que como ustedes han estudiado, uno de los primeros modelos tenía que ver con una teoría matemática de la comunicación, es decir, se basaba en un paradigma, en una ciencia como era la matemática, la física y la biología. ¿Cuál va a ser esa teoría que la va a sostener? Primero se va a decir no solamente se intentaba estudiar desde un punto de vista matemático, emisor, canal y receptor, en ese caso, como decíamos en una de las clases, se intentaba apuntar a saber qué es lo que pasaba con un determinado dato a partir de este proceso de comunicación y si había pérdida, y si había pérdida, por lo tanto no se completaban los datos, es decir, lo que se intentaba era saber qué pasaba con los medios físicos, no tanto con una teoría de los mensajes. Hasta que aparece este señor que se llama Norbert Wiener, que va a publicar un libro que se llama Cibernética, y él va a empezar a darle un tema fundamental a la teoría de los mensajes. De hecho, la tesis principal de ese libro habla del papel y de la facilidad que va a tener la comunicación justamente para poder emitir esos mensajes. Y por lo tanto, él va a tener esta máxima de que en el futuro, dirá él, estamos hablando del año 1946, bueno, va a tener un peso principal los mensajes. Y esos mensajes, no solamente los mensajes que se intercambian hombres y hombres, sino que hombres y máquinas, entre máquinas y hombres y entre máquinas y máquinas. ¿Sí? Esto ya daba la idea de lo que hoy en día conocemos como inteligencia artificial, ¿sí? Esta posibilidad de que las máquinas, a partir de los mismos datos que nosotros entregamos, vinculados a algoritmos, bueno, puedan ir practicando, puedan ir aprendiendo, ¿sí? A partir de esos mismos datos que nosotros le vamos aportando. Por lo tanto, desde la segunda mitad del siglo XX, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser principalmente um, la lingüística, la semiótica, pero va a tener un peso principal la teoría de la comunicación. ¿Y cómo va a estar colonizado? Bueno, de esta manera como ustedes están viendo aquí. Va a aparecer principalmente la teoría de la comunicación como una presencia importante y a partir de ahí van a surgir una serie de profesiones vinculados a la comunicación. ¿Qué hace la teoría de la comunicación? Básicamente son estos cuatro puntos. Es decir, nosotros cuando estudiamos teoría de comunicación lo que tenemos que ver es cuál es el fundamento de una determinada teoría, cuál es el problema que intenta plantear, qué mecanismo trata de analizar y cuál es la determinación colectiva, ¿sí? Que va a tener finalmente esa teoría de comunicación. Vamos a pasar rápidamente, pero simplemente quiero que vean cuáles son las preguntas de cada uno de estos ítems. En cuanto al fundamento, lo que se va a preguntar es qué sentido tiene la comunicación, ¿sí? Para la existencia humana, qué función y qué lugar va a tener en la especie la comunicación. En cuanto al problema, la pregunta va a ser
¿Qué estructura tiene la comunicación? ¿Cómo funciona la comunicación? ¿Sí? En cuanto al mecanismo, el tercero de los elementos que analizamos es qué cambia con la comunicación, qué capacidad de transformar la vida humana tiene la comunicación. Y finalmente, en cuanto a la determinación colectiva, qué tipo de entorno o ambiente, ¿sí?, van a desarrollar los medios de comunicación. Y cuando hablamos de los medios, hablamos de esos viejos medios y hoy hablamos de los nuevos medios digitales. Y finalmente, ¿qué efecto, sí, van a provocar? Y por lo tanto, habrá un cambio en lo que es la producción, la distribución y los consumos, ¿sí?, de esas determinadas comunicaciones. Además, podemos agregar otras dos preguntas más vinculadas a qué consecuencia va a producir sobre la cultura, la sociedad y las personas en sí. Y finalmente, cuáles son los mecanismos que se van a activar, ¿sí?, dentro de la cultura. En este caso, en la comunicación de masas, pero hoy podremos hablar de las comunicaciones digitales. Por lo tanto, la teoría de comunicación va a tener una base siempre filosófica, va a tener un proceso, va a tener medios y va a tener una teoría en cuanto a cultura de masa o efectos sociales que va a producir la comunicación pública. ¿Sí? Y dentro de la teoría de la filosofía vamos a tener antropología, la ontología. Dentro de la teoría de los procesos de comunicación vamos a ver ciencias como la epistemología, la biología, psicología, sociología, semiótica. Y en cuanto a la teoría de los medios, vamos a ver tecnologías, técnicas comunicativas, evolución de los medios y la sociedad. Y este es un punto central para nosotros, porque cuando hablamos de medios estamos hablando de estos tres niveles. Finalmente, en cuanto a la teoría de cultura de masas, aparecerá nuevamente la sociología, la psicología, la teoría política, la antropología social y cultural. Repito, esto es simplemente para ubicarnos a partir de ese diálogo que se va a dar en las nuevas teorías de comunicación, sobre todo las digitales. Recuerden que siempre cuando ustedes ven teorías de comunicación, en definitiva lo que se está hablando de fondo son de conversaciones, conversaciones digitales. Y hay un diccionario que va a marcar esas conversaciones digitales, vinculado a hipertextos, interfaces, simulaciones, virtualidades e interacciones, temas que vamos a abordar a lo largo de estas clases. Por lo tanto, podemos decir que cada teoría está basada en un paradigma. Ese paradigma lo que va a hacer es, bueno, determinar, ¿sí? Hay una determinada comunidad científica que van a tener un conjunto de creencias que van a poder, bueno, ver, alumbrar, comprender la realidad de una determinada manera. Si nosotros graficáramos esto, vamos a encontrar estos paradigmas dentro de las teorías de comunicación. Este gráfico está tomado del libro de Carlos Escolaris, Hipermediaciones, donde vemos la teoría de comunicación alumbrada esa realidad, ¿sí?, que son las comunicaciones masivas, desde distintos paradigmas. El paradigma crítico, el interpretativo cultural, el discursivo, informacional y el analítico. Como verán ustedes, estos son los puntos que tiene una determinada teoría, pero que si lo pudiésemos pasar en limpio sería algo así. El paradigma informacional comunicacional, el diccionario, es decir, aquellos términos que se utilizan, emisor, receptor, feedback, retroalimentación, tiene una agenda determinada, tiene un método de análisis, tiene autores que han desarrollado esas teorías, tienen matrices teóricas y tiene una especialización. Esto lo vamos a encontrar tanto en el paradigma informacional como el paradigma eh, empírico analítico. Lo vamos a encontrar en el crítico, ¿sí?, este paradigma crítico que va a tener sobre todo lo que se conoce como la escuela de Frankfurt, donde vamos a tener autores que provienen de esa línea y que su especialización tiene que ver con la economía política de la comunicación, como así también en el interpretativo y finalmente en el paradigma semiótico discursivo, donde el punto central tiene que ver con la ciencia de la semiótica. En el texto que nosotros les dimos a ustedes y que hemos compartido para poder leer, van a encontrar una aproximación que se hace en la Enciclopedia Internacional de la Comunicación, en donde reúne a toda la comunicación, en materia de investigación vinculado a este objeto de estudio como es la comunicación, en donde se dividen en distintas especialidades. Fíjense en ustedes que el periodismo, que es lo que ustedes están cursando, se encuentra en lo que se llama las estructuras profesionales. La tecnología de la información y la comunicación la vamos a encontrar en las estructuras mediáticas. Por lo tanto, aquí vamos a ver dos temas principales, estructuras profesionales y estructuras mediáticas. Uno de los autores, que es Erdmann, en el 2008, va a hablar de este concepto de un mapping de comunicaciones, en realidad, digamos, un mapeo de todo de lo que se está hablando en materia de comunicación e investigación.
Y él lo que va a plantear, junto con otro autor, que es Martín Jesús Barbero, que lo vamos a leer en profundidad porque a él corresponde este concepto de mediación, habla de esto de no solamente, digamos, ser experto en materia de tecnología, en ser mercaderes, dice él, de entretenimiento, sino que aquellos profesionales de comunicación tienen que tener principalmente un gran saber teórico de la comunicación. No se trata simplemente de manejar herramientas tecnológicas, ¿sí? De estar vinculado a, bueno, la industria del entretenimiento, sino, dice él, que un verdadero comunicador tiene que tener un peso teórico para poder analizar los fenómenos que ocurren en materia de mediación, ¿sí? Entre los medios, esos contenidos que se producen, y las personas. Finalmente, en ese mismo paradigma, nosotros lo que vamos a encontrar es esta idea de la semiótica. Fíjense, esto pasó hace tiempo atrás, cuando la expresidenta es Hola. abordada. Hola, Oscar. ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. Está lento de reacción me parece, Oscar. Esta Andate, idea, andate por fíjense en atrás del ustedes, artículo por... que aparece aquí, en donde se Escuchá, me la llama la graba en atención, su pero momento bien, a la señor Oscar, expresidenta de la República porque hay Argentina, periodistas y que dicen, luego no, con estos cómo jueces crea o fiscales sentido a Karina partir puede de terminar WhatsApp, presa porque son presionables. utilizando, por Decirle ejemplo, que se cuide de las cosas Que no diga, en este claro. que caso, no la sea imagen que pelotudo. se produce de la misma presidenta en una posición Y distinta. recordás Fíjense en que cómo mañana el tengo la mensaje mediación con original Feynman a las se 12, transforma a ¿no? partir de Ah, WhatsApp. sí. Por lo tanto, llegó el momento de hacer una definición, así como hacíamos una definición de tecnologías de la información, una definición de la comunicación en sí. Y fíjense que vamos a utilizar a este autor, que es en realidad un semiótico lituano, que se llama Greimas, y que me parece que es el punto más interesante, o por lo menos el que condensa mejor la definición de comunicación. Él va a decir que la comunicación solo es una sucesión de malos entendidos, y también va a acotar que es el lugar de los errores, de las mentiras y de los secretos. Fíjense que me parece que es la mejor definición porque une dos cuestiones. Esta idea de yo quise decir algo, alguien comprendió algo distinto y por lo tanto ahí se comienzan los malos entendidos, ¿sí? Esta idea de la controversia. Pero por el otro lado, al hablar del lugar de los errores, de la mentira y de los secretos, lo que está hablando es que la comunicación también es un proceso vinculado a una estrategia. Cuando nos presentamos de manera pública, en realidad lo que hacemos es presentar algunas partes favorables, medimos otras partes en nuestra presentación pública y por lo tanto hablamos de un proceso, en este caso, estratégico de comunicación. Por eso queríamos compartir con ustedes esta definición de comunicación. Para finalizar esta clase, vamos a dejarles el próximo texto que vamos a abordar eh, en el próximo encuentro vinculado a tecnología, sociedad y comunicación, un modelo que realiza el doctor Luciano Elizalde sobre los efectos y las determinaciones de las tecnologías de comunicación. Nos encontramos en la próxima clase de esta materia.